Hola Scorpio, bienvenido a Lelia Astral. Qué felicidad y qué alegría estar leyendo aquí para ti el día de hoy. Te cuento que hoy estamos estrenando nuestro oráculo de los arcángeles, así que pues nada, a estrenar se dijo. Vamos a hacer hoy tu tarot general. Te invito a que te quedes en la lectura completa para que puedas participar en el sorteo de dos lecturas privadas gratis. Para ello debes suscribirte y cumplir otros requisitos. ¿Ok? Bueno. Salieron dos, pues no sé, fue como involuntario. Vamos a ver qué mensajes hay para ti. Primer mensaje, canalizado por el arcángel Metatron, te dice: confía en el futuro. Todas las bienvenidas son perfectas, al igual que cada uno de los cierres de ciclo. No le temas a la incertidumbre del futuro, confía en que la manera en la que ocurren las cosas es la más adecuada. Y pues si tú ves los signos de hoy, siempre les estoy sacando una carta, pero no sé, saliste premiado. Y ahora te dice el arcángel Raziel: sigue adelante con tu plan de vida, ya estás listo, tienes habilidades psíquicas para manifestar tus deseos, aunque tengas resistencia a aceptarlo. Quítate el vendaje de la conformidad y ten presente que lo mereces todo. Te pido no descuidarte, porque ello es parte de tu plan de vida. A propósito, Escorpio, de esto acá quiero que busques el video de las tijeras de Neville y lo empieces a hacer desde hoy. Te aseguro que te va a cambiar la vida. Bueno, comenzamos. Esta lectura es general. Si tú ya deseas algo personalizado, en mi primer comentario están los datos de contacto. Toma lo que resuene y deja ir el resto. Déjame tu pedido de oración en los comentarios y oraré por ti. Y además, recuerda que esta lectura tiene 3 partes: mensaje para toda tu vida, luego economía y amor. Te dice: serás fecundo en hijos y cosechas. Mira que es una promesa maravillosa porque nos está hablando de una situación en la cual tanto en la economía como en la parte sentimental vas a tener como una cosecha bastante bonita. Y esto me agrada porque realmente ustedes se lo merecen, ¿sí? Yo sé que 2021 fue un año para algunos de los Escorpio bastante fuerte y que merecen cosas nuevas. Me alegra porque esto trae fertilidad, tiene abundancia y esto es súper positivo para todos ustedes. El misterio de tu fe te salvará. Mira que nos dice algo muy similar a estas cartas y es el hecho de creer que realmente podemos conquistar todas las cosas que nosotros nos merecemos y que realmente las merecemos. Entonces hay que avanzar hacia ello. Usa las armas de tu intelecto. Para lograr un sueño, un objetivo, una meta, tienes que organizarte, ¿sí? Tienes que lápiz y papel y que cada paso se vaya ejecutando. Entonces mira que son mensajes buenos de prosperidad que van acompañados de que tengas fe y de que además esa fe se transforme en acción, ¿sí? Vamos a pasar ahora a tu parte económica en específico y te invito a que te suscribas y veas el video completo. Sí, así apoyas también a nuestros animalitos. Tenemos el gnomo del trabajo. Vas a tener trabajo nuevo, un aumento de sueldo, tendrás buenos resultados por tu esfuerzo. Mira que son promesas maravillosas. Mejor dicho, escucha este video 10.000 veces porque yo creo que a pesar de que he utilizado diferentes mazos, te faltas como que un letrero aquí, no sé, neón, te diga que tu parte económica va a estar súper bien. Que si fecundo en hijos y cosechas, que si el arcángel 1, el arcángel 2, que si el gnomo. O sea, tienes que creértelo y tienes que actuar conforme a esa fe, ¿sí? Veamos qué números de la suerte salen. Tenemos el número 63, el número 16 y el número 68. Yo sé que muchos le temen al 666, pero miren que salió repetido. Y los 6 tampoco son malos, o sea, los 6 también son creación del universo. Búsquenlo y a ver qué mensaje les da, ¿sí? Porque para algunos de ustedes va a tener un mensaje súper importante. Veamos respecto a trabajo, dineros y proyectos qué nos dice el gran tarot.
Otro 6. Estamos en un momento clave, un momento de disyuntiva, un momento de tomar decisiones, un momento en el que debemos dejar de postergar eso que tanto estamos anhelando en nuestro corazón. Me dice que a veces dejas mucho que tus sentimientos te atormenten, ¿sí? Esta sota de copas me habla de eso, de que a veces dejas que tu parte sentimental o emocional eh, como que influye mucho en, en que no seas constante. Es como si unos días estás bien, otros días estás mal y nada que ver. Y eso te conflictúa, ¿sí? Y también es como que manda mensajes contrariados al universo respecto a lo que realmente quieres. Porque en ocasiones te sientes como esta temblanza invertida, sin la capacidad de afrontar. Mira, y aquí otra carta de debilidad, ¿sí? Esta sota de espadas. Entonces tienes es que creer en ti. Como dice por ahí una imagen, cuánta gente asustada por tu potencial y tú a veces ni lo aceptas. No aceptas que eres grande. Pasamos ahora al plano de lo sentimental, ¿sí? Como siempre te invito a que te quedes hasta el final para que apoyes a nuestros nenes y participes por tus premios. Bueno, veamos. Iniciales importantes estos días en el amor. La letra Z, la letra D, tenemos la letra P, la letra A, ¿ok? Esta puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Este es un tarot general. Si estás soltero y quieres un mensaje para ti, puedes ir a tu especial amor. Mensaje canalizado por el arcángel Raguel. El poder de los astros están a tu favor, brindan ayuda y te brindan consejos acertados. Mira que a través de estos mensajes te están diciendo que tomes muy presente lo que te estoy diciendo y en general lo que cualquier persona que canalice mensajes para ti puede ser. Porque, como te dice, el poder de los astros está a tu favor en estos días. De verdad que te hace falta es un letrero de neón. Esto no solamente implica que relaciones van a salir bien. Si estás soltero, implica que empiezas un proceso de sanación desde la raíz. Mira qué maravillosa carta. Este 7 de oros. Y es una carta que me habla de un éxito, de mucha alegría, de que un proyecto sentimental se comienza a enraizar o a solidificar de una manera enorme y positiva para ti. Sin embargo, ¿sabes aquí qué hay? Hay gente como envidiosa, orgullosa alrededor tuyo que va a intentar como desanimarte también, pero netamente el orgullo, ¿sí? No prestes atención a palabras necias. Veo que hay una persona que tiene sentimientos por ti bastante fuertes, es una persona mayor que tú o con más experiencia, ¿sí? Y que esta persona podría estar relacionada con tu trabajo si te encuentras soltero. Si estás en pareja, me habla acerca de la maduración, ¿sí? La etapa de madurez que está alcanzando ese amor, ese vínculo, esa conexión. Y me habla mucho de la confianza, ¿sí? Esta carta del mago y del consultante. Mucha confianza entre ustedes dos como pareja que finalmente termina solidificando este vínculo. Tenemos la carta del Áquer invertido, que aunque mucha gente le teme, realmente nos habla acerca de liberación de la esclavitud, de sanación. Y es esto, yo veo que si estás soltero va a llegar una persona que va a representar como todo lo bueno que habías sembrado en alguien, en otras personas y no habías tenido, y te va a permitir cerrar un ciclo, una mala racha en el amor, y eso es porque los astros están a tu favor. Si estás en pareja, esto también me habla de sanación. También veo que algunas parejas, uno de los dos o ambos se encuentran como un poquito delicados de salud y en los próximos días va a haber sanación, ¿sí? Entonces esto es maravilloso. Me había olvidado decirles que algunos están saliendo con Capricornios, con Tauros, con Virgos, ¿sí? Aquí vemos a Sagitario también representado.
Y me dice, tienes que salir del encierro. Si estás en pareja, es bueno que como que refresquen un poquito la dinámica del amor, ¿sí? Porque siento que algunas parejas, a pesar de que se están solidificando, puede ser en el aspecto sexual, comienzan a sentirse un poco rutinarias y este aspecto no hay que dejarlo morir. Quiero que en este momento vayas a tu ascendente, si no lo conoces en el primer comentario de un video para que lo puedas conocer y siempre debes escuchar este signo y tu ascendente, porque si no tu lectura va a quedar a medias. También deberías escuchar tu lunar y tu Venus. Si finalmente no lo conoces, te recomiendo con todo mi corazón que vayas al último video de Piscis. En ese video vas a encontrar el complemento de esta lectura. De ambas toma lo bueno porque son generales. Si quieres participar por 2 lecturas privadas cada mes, cumple estos requisitos. Suscríbete, activa los comentarios, darle like a este video y escribe gatito en los comentarios y así activa la campanita y así sabré que viste el video completo y mereces participar. Si puedes, comparte este video, invita a tus amigos y así apoya a nuestros gatitos y perritos. Te quiero mucho, te llevo en mi corazón y recuerda que en mi primer comentario están mis datos de contacto para tu lectura privada.